Oye, Alejandro, Edmundo Jacobo, por continuar en el caso del INE, Edmundo Jacobo Molina, es uno de los servidores públicos, y digo servidores públicos porque esos son, le sirven a la gente, es uno de los servidores públicos que por más tiempo ha permanecido en la cúpula del órgano electoral, primero el IFE y luego el INE. Llegó en 2018 2008, llegó en 2008 al Instituto Federal Electoral, ya extinto, ahí sí se tocó al INE, y pues es amigo íntimo de Lorenzo Córdoba, con quien pues sí, han compartido muchas cosas, y él es discretón, hasta que en aquella conversación en la que Lorenzo Córdoba imitó a un indígena guanajuatense, pero es uno de los funcionarios, o fue, porque ya fue destituido, uno de los funcionarios que impugnó la ley de remuneraciones de los servidores públicos, y que por mandato constitucional deben ganar menos que el presidente de la República. Es correcto, por quien, según Lorenzo Córdoba, se rompió el orden constitucional y democrático. Su destitución es como la califica Lorenzo Córdoba. En 2020, Lorenzo Córdoba propuso a Edmundo Molina Jacobo Molina por otros 6 años más, en un proceso que dentro del mismo Consejo General le valió la acusación de antidemocrático. Vamos a escuchar este audio, este video de una sesión del Consejo General del INE, donde habla Roberto Ruiz Saldaña, consejero, y entonces le reclama pues lo que hizo para mantener a Edmundo Jacobo en la nómina. Vamos a escucharlo. Quien más se llena la boca aquí en defender al Instituto Nacional Electoral es su principal victimario. Envuelto en una retórica de amenazas al INE y de pretendida defensa de su autonomía, hoy Lorenzo Córdoba pretende la ratificación de Edmundo Jacobo Molina para que sumen el cargo de secretario ejecutivo 18 años. No es de demócratas, consejero presidente, proponer una ratificación del secretario ejecutivo más de 2 meses antes que se venza su periodo, a fin de sustraer de la decisión a 4 consejeras y consejeros que llegarán el 4 de abril. No es propio de quien se dice defensor y hasta teórico del derecho y los derechos proponer este escandaloso fraude a la ley. No es digno de quien se dice consejero presidente del INE traer a sesión un asunto de extrema importancia solo por consideraciones políticas, porque eso que usted señaló en su primera intervención no es en realidad lo que usted ha sostenido. Si se excusa o se pone como pretexto de adelantar esta decisión por defender la autonomía del INE, reconózcase que la autonomía también se debe o se deberá defender honrando la pluralidad, la ley y la imparcialidad. Hoy, congraciarse con quienes piden ya la ratificación del secretario ejecutivo no era el camino. Tenga la valentía, por lo menos, consejero presidente, de no hacer lo que hoy hace en nombre de la democracia, de la defensa del INE y de la ley. Es cuanto. Fraude a la ley cometido por Lorenzo Córdoba para imponer a su amigo otros 6 años como consejero, como secretario ejecutivo. Lo dijo este consejero electoral, Roberto Ruiz Saldaña, y otros consejeros, pero tenía la mayoría Lorenzo Córdoba, y ahí sigue. Pero además, Alejandro, además de su salario neto, Jacobo Molina recibía un seguro de separación individualizado por 25,700 pesos y una compensación garantizada por 141,034 pesos. En su última declaración patrimonial, el secretario ejecutivo reportó además
tener ingresos adicionales por 239,000 pesos anuales. Pues no es mucho realmente, correspondiente a actividad financiera y enajenación de bienes. El que como funcionario del INE pudiera ganar más que el titular del Ejecutivo Federal se debió precisamente a los recursos legales que él mismo promovió, presentó contra la ley de remuneraciones, una situación que le generó críticas, pero bueno, también le generó mucho apoyo de parte de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de PAN, PRI, PRD, pues que son una misma cosa. Sí, el secretario ejecutivo representó también legalmente, pues es su facultad representar legalmente al órgano electoral y pues secretario del Consejo General con voz, aunque sin voto. Es decir, fue pieza clave en la impugnación que presentó el órgano electoral a inicios de febrero contra el primer paquete de leyes de esta reforma. Desde su posición, además, fue señalado de representar a la burocracia dorada del INE, con un sueldo mensual neto en 2022 de 166,836.50 pesos, como puede consultarse en la plataforma de transparencia, un monto por encima del salario mensual neto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ese mismo año, 2022, fue de 121,148 pesos. Le repito el dato porque en la mañana el presidente preguntó ahí, le dieron creo que el dato mal, en realidad era más. Son 166,836 pesos mensuales, mensual neto, y el presidente gana 121,148 pesos mensuales. Vamos a ver este video preparado por nuestro compañero Obed Rosas. Después de 15 años, Edmundo Jacobo Molina dejará el Instituto Nacional Electoral. Aunque fue propuesto por el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, con quien tiene cercanía, para terminar su encargo hasta 2026, con la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, cambiará esto. Jacobo Molina fue uno de los funcionarios que impugnó la ley de remuneraciones de los servidores públicos para ganar más que el presidente. Desde su posición, además, fue señalado de representar a la burocracia dorada del INE, con un sueldo mensual neto en 2022 de 166,836.50 pesos, como puede consultarse en la plataforma de transparencia. Un monto por encima del salario mensual neto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue de 121,148 pesos. Como secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo representó legalmente al Instituto Electoral y actuó como secretario del Consejo General con voz, pero sin voto. Es decir, fue pieza clave para la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral a inicios de febrero contra el primer paquete de leyes de la reforma electoral. Los recursos que se destinan al INE han sido tema que ha enfrentado al gobierno federal y los consejeros electorales. El gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una burocracia dorada en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio. De hecho, el propio Edmundo Jacobo ha sido una de las voces que criticaron la propuesta de austeridad planteada por el gobierno federal a inicios del año pasado para tener los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, en la cual por ley debió contar con la misma organización de una elección federal, pero que bajo el argumento de falta de recursos implicó la instalación de menos casillas, una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su paso por la Secretaría Ejecutiva del INE no ha estado exento de otras polémicas. Él fue, por ejemplo, el interlocutor de la llamada que fue intervenida y difundida ilegalmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
en la cual Lorenzo Córdoba se burló de las autoridades indígenas con las que se había reunido horas antes. El consejero presidente anunció que el cese del secretario ejecutivo será impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el argumento de que no se puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General. Ahora, la permanencia o salida de Edmundo Jacobo en el INE dependerá de lo que determine el Tribunal Electoral.